Muy buenos días, familia, que seguimos un día más para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, que como bien saben estamos estudiando en el Evangelio de Mateo y hemos ido avanzando poco a poco, versículo a versículo, hasta llegar al día de hoy en el versículo 3 del Evangelio de Mateo capítulo 14, que dice así, Mateo 14, versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Ayer veíamos cómo el rey Herodes, cuando escuchó la fama de Jesús, su respuesta fue que el Señor era la reencarnación de Juan el Bautista, ya que él mismo lo había prendido a Juan, le había encadenado y le había metido en la cárcel para posteriormente matarle. La Biblia no solamente nos dice que Juan murió, sino que también nos dice por quién murió y por qué murió. En estos días vamos a estar detallando este asunto del por qué el rey Herodes decidió terminar con la vida de Juan el Bautista. Este Herodes también es conocido como Herodes Antipas, que era el hijo también de otro rey llamado Herodes, conocido como Herodes el Grande. Herodes el Grande era el que estaba reinando en los días cuando Jesús nació, y fue ese rey el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque unos sabios que vinieron del oriente le preguntaron: oye, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido y venimos a adorarle? Le preguntaron al rey dónde estaba el rey. Entonces este Herodes el Grande mandó a matar a todos los niños pensando que así podía acabar con la vida de Jesús. Herodes el Grande, lejos de hacer honor a su nombre, era tan pequeño que se sintió amenazado por un bebé. Y cuando murió Herodes el Grande, entonces su hijo Herodes Antipas le relevó en el puesto y fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. Hay varios Herodes en la Biblia que salen ahí en el Nuevo Testamento, y aunque algunas personas crean que son los mismos o el mismo personaje, no es cierto. Alguien dijo que para poder distinguir a los 3 reyes que el Nuevo Testamento los denomina como Herodes, hay que hacerlo de la siguiente manera. Por una parte está Herodes el Grande, que es el que mandó a matar a los niños de Belén. Está Herodes Antipas, que es el que mató a Juan el Bautista, y está Herodes Agripa, que fue el que mandó a matar a Jacobo. Al parecer esta familia creía que todo lo podía arreglar matando a la gente. Pensaban, creían, imaginaban que la violencia era el camino para la solución de sus problemas, ¿verdad? Y desgraciadamente, así hay gente a día de hoy. Quizá no arreglen sus problemas matando, porque no tienen la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Como si la podían tener los reyes en la antigüedad. O quizás no matan porque saben que hacerlo, eso les va a acarrear una condena de muchísimos años de prisión en la cárcel, ¿verdad? Pero sin embargo, siguen tomando la violencia como el camino a seguir. Hay gente que son violentos porque de verdad hay maldad en sus corazones. Pero hay otros que son violentos porque es el único camino que conocen. Son violentos porque vieron que papá reaccionaba con violencia ante cualquier circunstancia, ante alguna situación. Son violentos porque se criaron en entornos violentos y entonces simplemente están haciendo lo que un día aprendieron. Este rey Herodes se crió en una casa donde su padre, Herodes el Grande, ante los problemas de la vida, ante las dificultades, actuaba matando. Así que él, cuando tuvo problemas, cuando tuvo dificultades, simplemente repitió lo que un día aprendió en casa por parte de su padre. Los niños no aprenden por lo que se les dice, sino que los niños aprenden por lo que ven. Por eso es muy importante no solamente transmitir una educación verbal a nuestros hijos, sino también una educación de conducta diaria. Está más que demostrado que los hijos de esas personas que se airan fácilmente, que son violentos ante las dificultades, que rompen cosas cuando se enfadan, sus hijos repetirán el mismo patrón.
Por eso la Biblia enseña en Proverbios capítulo 22 y versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción que los niños reciben de pequeño es el camino que toman cuando son mayores. Herodes no solamente prendió a Juan el Bautista, sino que, como dice este versículo, le encadenó, le metió en la cárcel y más adelante vamos a ver que se nos dirá que Juan el Bautista fue decapitado. Qué triste es ver a una persona dominada por la emoción de la ira. La Biblia enseña en Mateo capítulo 5 y versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La violencia nunca es el camino, sino que lo que tiene que buscar siempre un hijo de Dios es la paz. La carta a los Hebreos en el capítulo 12 y versículo 14 dice que sigamos la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La violencia nunca es la respuesta, ni aun cuando nos agreden a nosotros. El apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 17 que no paguemos a nadie mal por mal, sino que tenemos que procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos los hombres. Y continúa diciendo en el otro versículo, en el 19, que no nos podemos vengar por nosotros mismos, sino que tenemos que dar lugar a la ira de Dios. Desde el mismo momento que tú emplees la violencia para tomar una decisión, ahí ya perdiste toda la razón que puedas tener. Quizá Herodes creía que tenía contundentes motivos para hacer lo que hizo con Juan. Que bueno, que ya veremos Dios mediante mañana y en los siguientes días por qué lo hizo. Pero vuelvo y repito, desde el mismo momento que tú uses la violencia para solucionar algún problema o alguna dificultad, ya perdiste toda la razón. Lo mismo pasa con nuestras relaciones diarias, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras amistades. Si en un momento de ira usamos violencia, ahí perdimos absolutamente toda la razón. Pero fíjate que hoy no me quiero centrar en esas personas que usan la violencia porque quizá hay maldad en sus corazones, sino que quiero centrarme en esas personas que quizá usan la violencia porque es lo único que conocen. Es lo que vieron en sus casas, es el camino que papá y que mamá tomaban cuando tenían problemas en casa y simplemente ahora ellos están repitiendo lo que aprendieron en sus casas. Aunque la Biblia nos mande a honrar a nuestros padres, eso no significa que tengamos que imitarles en sus errores. Simplemente los errores tenemos que cubrirlos, tenemos que esconderlos, tenemos que taparlos, pero nunca imitarlos. Y si tú eres una persona de esas que te airas fácilmente, que tiendes a usar la violencia, a dar portazos, a tirar las cosas, a gritar o cosas semejantes, te invito en esta mañana a que puedas orar y pedirle a Dios que derrame sobre ti el bendito y poderoso Espíritu Santo. La Biblia dice en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 7, que el Espíritu de Dios nos da dominio propio, nos da control en esos momentos donde quizá estás acostumbrado a perder los papeles. Recuerda que mientras se pierde toda la razón cuando usas la violencia, sin embargo, cuando transitas el camino de la paz, eres un bienaventurado por parte de Dios. La violencia nunca es el camino. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios de paz. El apóstol Pablo te presenta como el Dios de la paz, el Dios de paz. Isaías dice que tú eres el príncipe de paz. Gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tú usas la paz con tus hijos y quieres que tus hijos usemos la paz con los hombres. Señor, ayúdanos a no perder los papeles. Líbranos, Señor, de que en alguna ocasión usemos la violencia. Guárdanos de todo mal, de todo peligro. Y gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer.
Te bendecimos y te adoramos en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la palabra de nuestro buen Dios. Dios te bendiga.